Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Permanentemente lo estamos informando y acercándole la información todos los días respecto a las principales novedades del sector productivo, el sector agropecuario, que está creciendo en muchísimas tecnologías, la del riego, la aplicación de nuevas técnicas para la agricultura, también la ganadería, por supuesto. De todo esto vamos a hablar en el programa, que arranca de la siguiente manera. Jornada a campo del IPCBA en Cruz del Eje, Córdoba, más terneros con las mismas vacas. Jueves 4 de octubre, Cooperativa Regional de Cruz del Eje. Ruta Nacional 38 a 2 kilómetros de Cruz del Eje en dirección a Villa de Soto. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Gonzalo, ¿qué ha dejado esta edición 2018 de Vitrigo, donde la Bolsa de Cereales te tuvo junto al presidente como representante de Argentina? Sí, también no solamente con nuestro presidente, sino también con el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia, el doctor Sergio Busso. Hemos ido a Vitrigo, que es un congreso que nuclea a toda la industria molinera de Brasil, lo cual esto es muy importante porque representa la demanda que hacen de trigo argentino y Brasil es nuestro principal socio comercial. Entonces, en este encuentro lo que pudimos hacer es, aparte de ver lo que ellos esperan del mercado de trigo para la próxima campaña, es también posicionar y defender el trigo argentino, que es muy importante para ellos, que representa alrededor del 70-80% de las importaciones que hacen de trigo alrededor del mundo. Han tenido definiciones importantes porque han reiterado Brasil que va a salir a comprar trigo al mercado y una cantidad importante. Sí, Brasil siempre debe comprar trigo, no se autoabastece por una cuestión de la producción, de los lugares donde puede producir. Entonces, necesariamente debe recurrir al mercado externo para poder conseguir el trigo. Ellos estiman una producción para esta campaña de entre 5 y 5,5 millones de toneladas, donde con un consumo de 11-12 millones van a requerir a partir de este año 6,5 millones de toneladas, lo cual es un número importantísimo. Y bueno, Argentina, como socio natural de Brasil, también como socio del Mercosur, le va a estar exportando entre 4 y 5 millones de toneladas. Así que es nuestro principal comprador y para ellos también somos el principal proveedor de trigo para la industria molinera brasilera. Bueno, esto es, estamos hablando de un trigo de muy buena calidad, es decir, de calidad molinera. Sí, el trigo que tiene Argentina, obviamente tenemos una producción muy grande y hay diferentes tipos de calidades, pero en general el trigo de Argentina tiene un buen nivel de proteína, un buen nivel de gluten, que es el que necesita la industria brasilera para transformar en harina y lógicamente en panificados en los eslabones posteriores. Pero es una harina de muy buena calidad que ellos valoran mucho y por una relación precio-calidad somos el principal socio por una cuestión natural. Ellos también demandan trigos rusos, estadounidenses, que son también de muy buena calidad, calidad panadera, pero por un arancel común que tiene el Mercosur, a veces se le dificulta llegar también a Brasil. Y algo que no hay que olvidar es que la mayor cantidad de molinos están en el sur del país, con una gran cercanía a Argentina, entonces también por eso
somos el principal exportador de trigo al Brasil. Es decir, dentro de lo que significa esto, que pueden llegar a ser una exportación de 4 a 5 millones de toneladas, para Argentina es un muy buen título, un muy buen negocio. Sí, porque lo que es también importante resaltar es que a partir del aumento que se vio en la producción de trigo en los últimos años, el saldo exportable fue mucho mayor. Nosotros consumimos 6 millones de toneladas por año y nos sobran 14 millones para exportar al resto del mundo. Entonces, si bien Brasil es muy importante, es nuestro principal socio y es un socio estratégico, ahora hemos diversificado los destinos de la producción triguera argentina, llegando a países como Vietnam o otros países del sudeste asiático y asimismo países del norte de África o países del oeste africano como Angola. Entonces, hemos diversificado y si bien hace 4 o 5 años Brasil representaba entre el 70, 80 e incluso el 90% del destino que tenían nuestras exportaciones, hoy ese número se ha reducido a un 36, 40%, lo cual reduce nuestra dependencia al mercado brasilero. De todas formas, hablando de la realidad que hoy tiene precisamente el trigo, todo esto no hace más que darle certidumbre a la gran producción que se anticipa puede llegar a surgir en la actual campaña. Sí, eso es muy importante, es importante establecer los lazos comerciales que tenemos con Brasil y que hemos construido con estos países, con nuevos países, nuevos clientes en estos últimos años, porque el saldo exportable es muy grande el que tenemos, entonces es necesario ubicarlo o venderlo. De manera tal que con Brasil, teniendo una cosecha en términos normales, ya nos aseguramos que nos estén comprando 4 o 5 millones de toneladas de trigo fijos. Y el resto, bueno, es por ubicarlo en otros mercados internacionales. ¿Qué otra cuestión te pudo dejar como experiencia este congreso tan importante internacional que se realiza en Brasil todos los años, donde ya has acudido en otras oportunidades? Sí, así es un encuentro, una cita que se da una vez por año en Brasil y lo que se puede ver es como una industria que no tiene una materia prima, que no la produce, se genera un congreso donde se apoya y se fomenta que crezca mucho más. Entonces esto hace que necesiten de materia prima externa como la Argentina y bueno, por eso es que nosotros vamos y participamos. Las cuestiones que de más relevancia que he visto es cómo fomentan el trigo para el cuidado de la salud, que muchas veces dicen no comamos más harina, y bueno, ahí lo promocionan como algo bueno para de esa manera aumentar la demanda de harina y poder crecer la actividad molinera. Así que veo cómo se genera todo un encadenamiento de todas las actividades alrededor de la molinería para fomentar esta industria, y bueno, es algo que nosotros queremos. También deberíamos hacer en el futuro, ya que somos un productor muy importante de trigo, de reunir a todos los integrantes de la cadena para salir al mundo con una marca común que es el trigo argentino. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Momento de irnos a una breve pausa. En instantes seguimos con más Mundo Agro aquí en esta pantalla, la del productor agropecuario. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Jornada a campo del IPCBA en Cruz del Eje, Córdoba, más terneros con las mismas vacas. Jueves 4 de octubre, Cooperativa Regional de Cruz del Eje. Ruta Nacional 38 a 2 kilómetros de Cruz del Eje en dirección a Villa de Soto. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Seguimos en Mundo Agro compartiendo con ustedes más información para el hombre de campo. Cuentan que con el comienzo del 5º mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal,
Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Bueno, Mariano, está prácticamente llegando lentamente el nuevo sistema CISA que reemplaza la concepción de todo lo que eran regímenes de información que tenían que brindar los productores y administradores de campos. ¿Qué es lo que cambia y puntualmente a partir de cuándo los productores tienen que saber que las cosas se tienen que hacer de manera distinta? ¿Qué tal, Julio? Te cuento el sistema, el CISA como lo conocemos, Sistema Simplificado de Información Agrícola. Comienza a regir a partir del 1 de noviembre y este sistema, bien como vos decías, viene a reemplazar los regímenes de información y registros de los cuales era necesario para operar en lo que era la actividad agrícola, como el registro fiscal de operadores de grano, el registro de tierras rurales, el RESPA y el padrón de productores monotributistas. Eso en lo que es unificación de registro, ahora van a estar todo integrado dentro de lo que es el CISA. Y los sistemas de información, antes nosotros veníamos presentando información de producción, de stock, de superficie y adicionalmente información de origen y reserva de semillas, se terminan unificando y en vez de presentar 7 declaraciones juradas, pasamos a presentar 2 declaraciones juradas. 2 declaraciones juradas que alivia muchísimo en cuanto a los trámites para los administradores. Sí, porque acá lo que tenemos la particularidad es que nos cambia la fecha de las mismas en cuanto a que a partir de ahora, antes nosotros teníamos un calendario que nos ocupaba 6 meses para ir cumplimentando cada una de ellas. Ahora los regímenes de información se van a terminar centralizando en 2, como te decía. Uno a partir del el primero que vamos a tener que empezar a cumplimentar es a partir del 1 de enero hasta el último día hábil del mes de febrero del 2019, que es el régimen de información de superficie de verano. Y para lo que es el régimen de información de existencias y superficie de cultivos de invierno va a ser a partir del 1 de octubre hasta el 31 de octubre del año 2019. Con la particularidad que hasta el 31 de octubre de este año tenemos que cumplir con todos los regímenes de información que están vigentes a través de la 2750. Eso es fundamental, porque el nuevo sistema va a ser una migración de datos y todo aquel productor u operador que estando obligado no haya cumplimentado con estos regímenes va a tener una sanción desde el punto de vista de scoring, donde le va a elevar el estado, el riesgo, y no va a poder acceder a mayores beneficios en lo que es reintegros y la tasa de retención del impuesto a las ganancias. Bien, precisamente este sistema de scoring es lo que le va a permitir tener algunas ventajas en el nuevo sistema al productor. ¿Por qué no nos explicas de manera sencilla cómo opera este scoring? Te cuento, el scoring se va a formar por régimen por información formal y por información de conducta fiscal del contribuyente. Básicamente el scoring va a estar formado por 3 estados. Estado 1, de bajo riesgo, estado 2, riesgo medio y estado 3, riesgo alto. El estado 1 te solicita y la condición que vos vas a tener para poder acceder a él es que tengas una permanencia dentro del registro fiscal de operadores de grano mayor a 24 meses y tener un nivel de CIPER, Sistema de Riesgo General de AFIP, A. O sea que tiene un alto nivel de cumplimiento. El próximo nivel son aquellos que no cumplan con esa cantidad de periodo dentro de lo que es el registro fiscal, tengan un nivel de riesgo diferente o presenten alguna inconducta desde el punto de vista formal, falta de presentación de alguna declaración jurada. Y el nivel 3 es el que te decía, que ya es cuando tenemos falta de presentaciones, incumplimiento de regímenes de información, que hace que nos eleve el riesgo. Ese nivel de estado, ese riesgo, a mí me va a determinar que si estoy en el estado 1, voy a poder tener un acceso a retenciones del 5% y que me devuelven el 100% de esas retenciones, en el caso del IVA, y que no me practiquen retenciones de ganancia cuando yo hago la venta. En el estado 2, cuando yo haga la venta, me van a retener el 7% y me van a reintegrar el 6%
En lo que es IVA y en lo que es ganancia me van a retener un 2%. Y en lo que es el estado 3 me van a retener un 8% y no me van a reintegrar monto alguno por parte del IVA. Y la retención de ganancia va a ser el 15%. O sea, si nos ponemos a comparar, es mucho la diferencia entre un estado y otro. Y si lo traslocamos a la situación actual del registro fiscal, pensemos que hoy un operador que está dentro del registro fiscal hace operaciones por venta y les retienen un 8% y le devuelven un 7% y le practican una retención del 2%, con lo cual estaríamos en un nivel de estado 2 para asemejarlo, con lo cual si podemos acceder al menor nivel de retenciones, financieramente es mucha la diferencia. Bien, y en medio de todo esto, hoy por hoy, ¿el sistema parece sencillo para las nuevas tareas a las que se tiene que someter el productor o el administrador? El sistema va a ser el mismo de lo que conocemos actualmente a través de lo que es el registro de tierras rurales. No nos olvidemos que nosotros desde el 1 de enero venimos cumplimentando con el mismo. Lo que habla de la resolución es que se va a migrar toda la información y que la base del sistema va a ser el TIRE, como lo conocíamos, donde tenemos que declarar el inmueble, dar de alta el mismo, aportar lo que eran las escrituras o instrumentos que lo vinculen con la posesión, los cedulones de pago de impuesto inmobiliario, dibujar el polígono y toda la cuestión vinculada a lo que es el alta. En tanto que para lo que es el alta de actividades o quién lo explota, vamos a tener que cumplimentar los contratos de alquiler, informar qué superficie y con qué cultivos están implantados. Bien. Con estas condiciones, evidentemente el trabajo se simplifica demasiado. Ventajas respecto al anterior sistema. Primero esperemos a ver cómo se termina implementando para ver si realmente hay una simplificación o simplemente me agruparon información y simplemente por ese lado viene la facilidad. En vez de tener tantos regímenes de información pasamos a tener dos. Sí, como ventaja interesante es que anteriormente con los regímenes de información de stocks y de superficie teníamos un periodo de ventana donde se tenían que cumplimentar y si había alguna diferencia o se detectaba algún error en el mismo teníamos que entrar con un proceso administrativo para corregirlo. Con el nuevo sistema va a ser automática la modificación vía web posterior a esa fecha sin necesidad de trámite alguno, lo que va a disparar una posible fiscalización o verificación por parte del organismo, con lo cual nunca vamos a dejar de estar operativo para poder liquidar, que es lo que nos sucedía con el sistema actual. Eso como la gran ventaja se puede destacar. En cuanto a puntos a tener en cuenta es que va a haber ahora 3 organismos que van a estar accediendo a esta plataforma, que va a ser por un lado AFIP, que es la que ya tiene todos los datos, adicionalmente lo que es SENASA a través del RESPA y el que se suma es INASE, con lo cual entiendo que va a venir un control muy fuerte por parte de INASE en cuanto a lo que es el uso y origen de todo lo que son las semillas, porque hoy, más allá de la información que se aportaba anteriormente en el sistema, hoy va a tener un cruce de información básicamente con AFIP. Lo que quedará la duda es decir, ante esta situación o incumplimiento de estos organismos, si me van a bloquear o voy a tener un mayor nivel de riesgo por incumplimiento o si van a seguir siendo independientes en cuanto a las sanciones de uno u otro. Bien, Mariano, para el final, ya está a punto, decías vos, de ponerse en marcha todo esto. ¿Cuál es la recomendación que le das a aquellos que vienen trabajando en toda esta situación, no han hecho capacitaciones y se preguntan de qué manera van a tener que operar después de que pase el mes de octubre? Y la mejor recomendación es que ya vayan viendo en qué situación tienen a cada uno de los operadores, tanto productores como intermediarios que estén dentro de lo que es la cadena comercial agrícola. ¿Por qué? Porque a partir de noviembre empieza a funcionar el sistema nuevo, donde se va a hacer una migración de un universo de sujetos y adicionalmente sobre esos sujetos se va a establecer una migración de estado. Lo que nosotros tenemos tiempo hasta esa fecha es empezar a corregir todas aquellas situaciones que nos detecten que vamos a tener un mayor riesgo, como puede ser falta de presentación de una declaración jurada o no cumplimiento de un régimen de información. Lo ideal sería que en el mes de octubre cumplimentemos con todo ello, que tengamos presente que hasta el 31 de octubre tenemos que presentar los regímenes anteriores, o sea, información de producción, capacidad productiva, superficie, existencia y todo lo concerniente a la 2750, que era la resolución que nos marcaba, tenemos que hacerlo por el régimen viejo, tenemos que actualizar lo que son el TIRE y la otra recomendación que daría que sí. Ahora estamos en época de cambio de contratos, con lo cual hay mucho movimiento de registración.
hagámoslo a los contratos en el registro de tierras rurales que actualmente tenemos, de manera que cuando ingresemos al nuevo sistema ya ingrese con la información actualizada de un sistema que conocemos, de manera que no andemos el 1 de noviembre viendo cómo es el sistema y qué cruce de datos están haciendo, sino que dejemos todo regularizado para entrar en lo que es el mes de noviembre tranquilos y tener tiempo de podernos capacitar, conocer el sistema y no estar condicionados por presentaciones de contratos o liquidaciones pendientes que no podemos realizar. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Momento de irnos a una breve pausa. En instantes seguimos con más Mundo Agro aquí en esta pantalla, la del productor agropecuario. Jornada a campo del IPCBA en Cruz del Eje, Córdoba, más terneros con las mismas vacas. Jueves 4 de octubre, Cooperativa Regional de Cruz del Eje, Ruta Nacional 38 a 2 kilómetros de Cruz del Eje en dirección a Villa de Soto. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Seguimos en Mundo Agro compartiendo más información, un tema que nos parece realmente muy importante y está directamente relacionado con el tema de la agricultura. Ya lo compartimos, aquí está, por supuesto, este tema que es de sumo interés y que ya tenemos aquí en la pantalla de Mundo Agro, acompañándolo con toda la información para el hombre de campo. Bueno, ingeniero Guerra, ¿cuál es el estado sanitario en estos momentos de los cultivos de invierno en el norte de Córdoba? Bueno, hola Julio, buenas tardes. En este momento estamos esperando agua. Necesitamos que llegue la lluvia sí o sí para empezar a recomponer agua en los perfiles y mejorar el estado general de las plantas. Básicamente dos cultivos tenemos en el norte, por un lado garbanzo, por otro lado trigo. Creo que la mayor superficie hoy la debe tener garbanzo, muy probablemente, y también es la que está teniendo el mayor problema sanitario. O sea, hoy en garbanzo estamos encontrando muchas plantas secas, ramas secas, algunas lesiones en hoja, y eso hace que, bueno, el no disponer o estar en una condición de estrés hídrico se acentúa, digamos, la falta de crecimiento, la depresión por algún lado del cultivo. ¿Qué puede llegar a pasar en garbanzo? Si nos llueve y tener que aumentar la frecuencia de monitoreo, no nos queda otra que estar pendiente para ver si hace su primera explosión importante rabia, y a partir de allí empezar con los controles, ¿no? Nos habían comentado que hubo algún caso aislado en cercanías de Jesús María. ¿Ustedes tomaron contacto con ese lote? Hubo casos aislados, hay hoy algunos casos todavía dando vuelta sin fructificar, pero sin fructificar el patógeno, digamos, todavía está muy quieto, pero solamente hace falta que llegue un poco más de agua, ¿no? Que se empiece a reflejar una cuestión de lloviznas, de lluvia, y que la temperatura no nos esté pasando como en los fines de semana, en donde estamos teniendo por encima de los 35 grados. Eso no favorece al patógeno para nada y hace que todo su ciclo se vaya un poco más lento, pero también está incidiendo sobre el garbanzo en sí. Digamos, de alguna manera lo está, por decirlo mal y pronto, cocinando, digamos, con estas temperaturas, ¿no?
Nos habían comentado que el garbanzo venía un tanto retrasado en cuanto al desarrollo como consecuencia de las bajas temperaturas. ¿Esto no ha provocado por ahí algún otro estrés, alguna otra posibilidad de que ingrese alguna otra enfermedad a partir del daño en la planta? Siempre que una planta está estresada, tiene mayor posibilidades de tener el ingreso de cualquier patógeno. En el caso del garbanzo, sí, sufrimos primeros heladas, hemos tenido un año prácticamente récord de heladas, con temperaturas que son notorias, digamos, no fueron frías como el año 2017, pero sí se hicieron notar, se frenó el cultivo y posteriormente aparecieron temperaturas muy altas, en picos, alternando con heladas de nuevo. O sea, hay una sensibilidad por el estrés térmico también, que acompañado del hídrico hizo que la planta sea sensible a estar enferma. Quizás eso esté demostrando hoy la presencia de Fusarium en el cultivo y la presencia, creo que por primera vez en forma tan marcada, de Rhizoctonia, ¿no? En donde ha secado ramas y donde realmente ha dejado un poco sensible. Cuando uno los mira, los cultiva, empieza a ver amarilleos por muchos lados, falta de crecimiento, de tensión. Bueno, si a eso le tenemos que llegar a sumar el ataque de rabia, va a ser realmente un año difícil sanitariamente, pero bueno, es un año más y como todo productor saben que tienen que pelear contra todos estos fenómenos, ¿no? Bien, en lo que respecta al tema del trigo, la condición que tienen hoy, vos decías que está haciendo falta agua, las distintas expresiones en cuanto a enfermedades que se han presentado, ¿cuáles son? En enfermedad en trigo hemos estado muy tranquilos, por decirlo de alguna manera, algunos casos de manchas, ¿sí? De mancha amarilla, estando en macollaje ya y tirando ahora en estos días alguna que otra, muy baja severidad, muy baja incidencia y a la espera de los primeros ataques para la zona centro-norte de roya amarilla. La tenemos en Córdoba, está al sur, no está en el centro-norte todavía, pero bueno, es esperable que pueda llegar, ¿no? Hoy roya amarilla es el boom para el cultivo porque no las teníamos y obviamente se está comportando con mucha agresividad. Bien, entonces, si hay lluvias, seguramente los productores van a tener que proceder a monitoreos para evaluar si a partir de la presencia de agua las condiciones pueden seguramente cambiar. Seguro. El técnico tiene que estar preparado y el productor tiene que estar preparado para hacer mucho más intensivo el seguimiento. O sea, ya no nos podemos quedar solamente a esperar la finalización, el cierre del ciclo y la cosecha. O sea, estamos en el momento justo en donde, pensando en la siembra de la campaña estival, vamos a estar pensando en el manejo sanitario de la campaña invernal, ¿no? Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y ahora ha llegado el momento de la despedida. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar y en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook, Mundo Agro CBA. Será hasta la próxima. Muchas gracias.